Hola chiquillas, continuaremos avanzando en la caracterización del desarrollo del lenguaje y hay un tema que es bastante particular y que tiene relación con un hecho puntual que ocurre en todos los niños, ¿cierto? Em, una característica que se presenta en este desarrollo del lenguaje, lo que se denomina procesos de simplificación fonológica. No se asusten con el nombre, tal vez la palabra fonológica nos lleva a asociarlo al nivel fonológico del lenguaje, ¿cierto? Estamos muy correctos si hacemos esta asociación, pero hoy día vamos a aprender qué son estos procesos de simplificación fonológica que eh, la sigla es PSF. Nosotros previamente tenemos que saber que la adquisición del repertorio fonológico de la lengua de un niño puede tomar varios años. ¿Qué es el repertorio fonológico? Serían todos los fonemas que son característicos de nuestra lengua materna. En nuestro caso, ¿cierto? En el español de Chile, que es distinto, por ejemplo, al español de España, tenemos cierta cantidad de fonemas. Recuerden que los fonemas es el sonido de las letras. Por ejemplo, nosotros en Chile no hacemos la distinción con la letra C. Para nosotros C, S, Z es un mismo fonema. No así, por ejemplo, en el español de España, donde la Z es una y la C es otra, ¿ya? Y así sucesivamente. Cada lengua o cada idioma, recuerden que lengua significa idioma, cada idioma tiene su propio repertorio fonológico que un niño debe aprender. Esto toma varios años. Es una adquisición que se hace de manera progresiva, o sea, paso a paso, etapa tras etapa. Van articulando primeramente los fonemas con cierta dificultad, pero de manera progresiva van perfeccionando esta articulación en la medida que se desarrollen sus órganos fonoarticulatorios. ¿Cuáles serían estos órganos fonoarticulatorios? Todos estos órganos que eh, intervienen en la articulación de los fonemas. Ya lo vamos a ver más adelante en una diapositiva. Y esto también mejora a través de una adecuada estimulación, por eso es importante que nosotras tengamos cierto conocimiento general respecto a los procesos de simplificación fonológica porque se van a presentar en la etapa en que nosotras trabajamos con estos niños pequeños, o sea, en la etapa de educación parvularia. Acá tengo lo que mencionaba anteriormente. Este sería una imagen de los órganos fonoarticulatorios, ¿ya? Cuando nosotros emitimos un fonema, hay todo un proceso que se lleva a cabo antes de que este fonema salga por mi boca, ¿cierto? Y las demás personas lo puedan escuchar. Tenemos el flujo del aire, que viene desde los pulmones, ¿cierto? Viene el flujo del aire y va subiendo y yo tengo que ubicar o mover los órganos articulatorios de tal manera para que ese aire que viene por acá subiendo salga de la manera en que yo quiero que salga, o sea, como el sonido que yo quiero que salga. Por ejemplo, si quiero decir la letra D, es un ejemplo muy general, ya viene el aire y obviamente yo sé que tengo que poner mis dientes, o sea, mi lengua que aquí está la lengua, tras mis dientes superiores. Traten de hacer el sonido ustedes. Y si yo no pongo la lengua ahí, si pongo la lengua afuera, va a ser diferente. O si pongo la lengua hacia adentro, no me sale, ¿cierto? Porque cada uno tiene que cada uno aporta para poder articular el fonema de la manera correcta. Y ya vamos a ver también más adelante cómo se clasifican los fonemas. Pero es importante que ustedes sepan que la lengua, los dientes, los labios, el paladar, los alveolos, ¿cierto? Y los pulmones, todo esto participa a la hora de emitir los fonemas.
Durante este proceso de adquisición progresivo de los fonemas, los niños llevan a cabo algunas estrategias para enfrentar estas dificultades con las que se están presentando, porque ellos quieren decir algo, pero como que su cuerpo no le responde, entonces como que no pueden decirlo. Entonces, ante esas situaciones, ellos toman distintos caminos. Algunos caminos son poco distorsionantes, que aquí no tienen que no alteran la palabra que van a decir, ni la modifican para nada. Ellos simplemente evitan decirla. Por ejemplo, si al niño le cuesta decir la palabra refrigerador y trata y no puede, él va a buscar un sinónimo y va a decir, el hielo está en la máquina o el hielo está ahí arriba, pero va a evitar intencionalmente decir refrigerador. ¿Por qué? Porque le cuesta articular esta palabra. O también puede pasar que cuando aprenden un fonema nuevo, ¿cierto? Que antes les costaba mucho, pero ahora lo pueden decir, como que lo quieren decir siempre y hay una explotación de estos sonidos favoritos y siempre están repitiendo esto nuevo que ellos aprendieron. Esto sería poco distorsionante. ¿Por qué? Porque aquí no se altera la palabra. Simplemente o no se dice o se dice mucho, pero no la altera. Pero hay otras que son muy distorsionantes. Y aquí modifican grandemente la zona o el punto donde se articulan los fonemas y es a lo que nosotros conocemos como proceso de simplificación fonológica o PSF. Y podríamos, estos procesos de simplificación, como su nombre lo dice, van a simplificar la fonología de esa palabra, o sea, simplifican los sonidos de una palabra. Se pueden clasificar en 3 grandes tipos. Primero, los que afectan a la estructura de la sílaba y de las palabras, en donde van a quitar o van a agregar sílabas o letras a una palabra. Cuando las sustituyen, o sea, cambian por otro sonido, o cuando lo asimilan y articulan un sonido que es parecido. Y para que se pueda entender mejor, aquí tenemos ejemplos. En este caso, ejemplos para el primer tipo, los que afectan a la estructura de la sílaba. Por ejemplo, el niño no puede decir helicóptero y dice helióptero. Claramente aquí omite el fonema k. No se preocupen si está escrito de esta manera, van a decir, hola, profe, ¿tiene falta de ortografía? No, porque aquí estamos escribiéndolo de manera fonética, por eso está entre estas barritas y está de acuerdo a, está escrito fonéticamente, no ortográficamente, ¿ya? Cuando el niño dice futilla en vez de decir frutilla, aquí vemos que reduce este grupo consonántico, ¿cierto? Le cuesta la R, no la dice y solo reduce esta sílaba a futilla. También tenemos el caso que dice refrigerador en vez de decir refrigerador. Si vemos, acá está agregando fonema, en este caso una sílaba. O a veces va a decir tenéfolo en vez de teléfono. Si nos damos cuenta, está invirtiendo las sílabas o los fonemas. Esos son algunos ejemplos. Ahora vamos a ver del segundo tipo, que es cuando ellos sustituyen. Por ejemplo, guante en vez de decir guante. Estos fonemas se articulan en una misma zona. O cuando dice jirafa en vez de jirafa. Y aquí se van sustituyendo fonemas que se articulan del mismo modo. Ya vamos a ver zona de articulación y modo de articulación, ¿ya? Es solo para que ustedes vean los ejemplos. Aquí hay otro ejemplo del tercer tipo de asimilación, cuando ellos dicen plátano en vez de plátano. Plátano, plátano. Mariposa en vez de mariposa. Mariposa en vez de mariposa.
Si nos damos cuenta, aquí este sonido se fue hacia los dientes. Como que los dientes participaron, por eso se dentaliza, madiposa. Si ustedes hacen la D está ahí bajo los dientes. Cuaderno en vez de cuaderno. Bufanda por bufanda. Aquí a lo mejor está la palabra labial, dental, palatal, velar, que tal vez van a decir, oh, profe, esto está muy difícil. Sí, es un poquito complejo, pero aquí les vamos a explicar un poquito a qué se refiere. Y aquí, como dice acá, esta clasificación es solo para entender estos procesos y no hay que memorizarla. Ya, olvídense, si aquí no estamos estudiando fonoaudiología, no hay que memorizarla. Pero se dice que hay ciertos puntos donde yo articulo los fonemas. Por ejemplo, cuando yo digo que hay un fonema bilabial, es porque aquí participan ambos labios. Por ejemplo, p, v, m. Tóquense ustedes la boca y traten de emitir estos fonemas. P, v, m. ¿Se dan cuenta que participan el labio superior y el labio inferior? O hay otros que son labiodentales, que como su nombre lo dice, participa el labio, en este caso el inferior, con los dientes superiores, como la f, f, f. ¿Se dan cuenta? Interdental, cuando va la lengua entre los dientes. En este caso nosotros no interdentalizamos la Z, porque para nosotros este sonido en español chileno, ¿cierto?, no existe. Para nosotros todas se pronuncian de manera S. Dental, cuando está la lengua detrás de los dientes superiores, como la T, la D. Alveolar, cuando está la lengua sobre la raíz de los dientes superiores, como la S, L, R, la R, N. Y así sucesivamente. Palatal, cuando está la lengua sobre el paladar, y velar cuando está la lengua sobre el velo del paladar. A lo mejor nunca habían hecho este ejercicio, ¿ya? Pero aquí dice los órganos que intervienen al momento de articular estos fonemas. Y también está el modo de articulación o la manera en que articulamos. A algunos les llamamos oclusivos, porque aquí como que cerramos total y momentáneamente el paso del aire. Por ejemplo, hagan la p, como que estamos cerrando, como que el aire no pasa tan libremente, sino como que estamos cerrando. Fricativos, como que el aire pasa rozando, africado. Primero hay una oclusión y después una fricación. La que más conocemos nosotros es la vibrante, ¿ya? Y aquí la lengua vibra. Por ejemplo, el ejemplo tan común de la letra R. R, este sonido R, se llama vibrante múltiple y para que ustedes sepan, es el sonido de adquisición más tardía. Se dice que a los 7 años recién los niños pueden articular la R. Entonces, si un niño tiene 2 años y tiene problemas para articular la R, en el fondo no tiene ningún problema. Es simplemente un proceso natural que responde a parámetros totalmente normales, no necesita ni fonoaudiólogo, ni escuela de lenguaje, ni nada, ¿ya? Porque a los 7 años, según la teoría, recién sus órganos están completamente maduros como para tener esta conciencia de que la lengua debe vibrar de manera múltiple para poder articularlo, ¿ya? Vuelvo a repetir, no tenemos que aprendernos esto, es solamente para que ustedes entiendan por qué los niños como que cambian, ¿cierto? Y aquí volvemos. ¿Por qué a lo mejor van a hacer estos cambios? Porque tratando de hacerlo de la manera correcta van a cometer ciertos errores y no lo van a articular en el punto que sea el correcto, sino que se van a correr un poquito, etcétera. Solo para conocimiento, para entender. Aquí hay otra diapositiva que muestra ya, por ejemplo, tenemos
La letra P, que ya dijimos que era bilabial, pero al mismo tiempo es oclusiva, porque como que se frena el paso del aire, o la letra M, que también es bilabial, pero en este caso como que el aire sale por la nariz. Pónganse la manito en la nariz. Van a sentir que el aire sale por la nariz. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente los fonemas se pueden ir clasificando y dada la dificultad que pueda haber en esta articulación, los niños van a optar por decir uno, por decir otro, por cambiar, etc. Aquí tengo un extracto de un cuento infantil, obviamente contado por un niño, y nosotros le llamamos discurso infantil, que es un poco la narración que un niño puede hacer. Lo voy a tratar de leer. Había una niña que se llamaba Capechita y tenía que pacharle comía a chu abuelita. Era chu abuelita, entonces se fue por el bosque y se encontró con el lobo malo. El lobo malo le dijo que le iba a ganar. En este discurso, ¿qué cosas a ustedes le llaman la atención? Y se los digo porque la evaluación final va a ser muy similar a este ejercicio. Por eso lo incluimos en esta diapositiva con la profesora Patricia. ¿Qué les llama la atención? Probablemente van a decir, profesora, es que hay palabras que como que no están bien pronunciadas. Claro, hay varias, ¿cierto? Y aquí las tengo marcadas. Ni niña, che, capechita, teniba, pacharle, comía, chu abuelita. Entonces, estas palabras que están destacadas nos pueden dar luces respecto a cómo es este discurso infantil, si tiene algún problema, si responde a características normales, etc. Yo les dije que no es necesario que nos aprendamos esta clasificación de los fonemas, ni el modo, ni el punto de articulación, pero sí es necesario que veamos, aquí en esta palabra algo pasa. Por ejemplo, si esta niña o niño que emitió este discurso dice ni niña, vemos que está agregando una sílaba. Aquí en che hace un cambio porque tenía que decir se. Capechita, aquí se olvidó o emitió larú, caperú, y además hizo este cambio que se repite con el ejemplo anterior, tenía que decir caperucita y ella dice capechita. Teniba, agregó esta B, pacharle nuevamente hizo este cambio, como que esto se está repitiendo mucho, ¿se dan cuenta? Hay un ejemplo aquí, 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 pacharle en vez de pasarle, comía en vez de comida, nuevamente omitió, chu, su, de nuevo se repite esto, qué extraño, ¿tendrá algún problema? ¿Se dan cuenta? Uno así se empieza a evaluar a los niños dependiendo de... Nosotros no podemos llegar y decirle a un papá, oiga, ¿sabe que su hijo tiene problema de lenguaje? Llévelo al fonoaudiólogo. ¿Qué evidencia tenemos? En este caso, si nosotros tenemos esta transcripción, si tenemos esta evaluación, nosotros podríamos hacer un informe y dar los ejemplos de las palabras que tal vez ellos no pueden articular correctamente, etc. ¿Ya? Abuelita, en vez de... aquí cambia esta g por esta v. Entonces, aquí se come o omite esta S final. Se jue, en vez de fue, bosque, che, y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, ejemplos como estos, a nosotros, como les mencioné anteriormente, nos permiten determinar si en cierta medida los errores que están cometiendo los niños obedecen al desarrollo natural o si realmente tenemos un problema. Por ejemplo, este error se repitió mucho, el che, el chu, la niña no podía decir la S. Yo me pregunto, ¿ella nunca puede decir la S? ¿Puede decir sapo? ¿Puede decir silla? Si también dice chapo, chilla y nunca en ningún contexto puede decir esta S, a lo mejor estamos ante un problema. Y estaríamos ante una dislalia de S. Dislalia es cuando no pueden emitir bajo ninguna circunstancia este fonema.
Y ahí tal vez nosotros podríamos llegar a una decisión como equipo pedagógico para hacer una derivación a un especialista. Nosotros no podemos dar un diagnóstico y eso quiero que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué? Porque no somos fonoaudiólogas. No. Pero si vemos que algo está pasando, tenemos que saber derivar al profesional competente. ¿Ya? Para que finalicemos con esto, la teoría de la fonología natural, que en el fondo estudia el desarrollo natural del aspecto fonológico del lenguaje, nos señala que el niño posee una representación fonológica de la palabra igual a la que tiene un adulto, ¿ya? Aunque el niño produzca ciertos errores, el niño tiene la conciencia que quiere decir bosque, sabe lo que es un bosque, entiende lo que es un bosque, pero madurativamente se encuentra limitado para decir bosque, por eso dice bosque, el bosque, y como que aspira esa S, ¿ya? El desarrollo fonológico implica que de manera progresiva estos procesos de simplificación fonológica se van eliminando. Ya a medida que el niño crece en edad y crece en estimulación, se va reduciendo cada vez más la cantidad de procesos de simplificación fonológica que pueden utilizar. ¿Ya? Entre los 3 y los 4 años, los procesos de simplificación fonológica son abundantes. Esta es la gran etapa de los procesos de simplificación fonológica y en ocasión, si tratamos de conversar con los niños, nos va a costar entenderle un poquito. En los niveles medio menor, medio mayor, nos va a costar porque hay mucha presencia de procesos de simplificación fonológica, pero a medida que ellos van creciendo, ¿cierto? Estos se van a ir reduciendo cada vez más. Los que son más frecuentes, de acuerdo a la teoría, son los que se relacionan con la estructura de la sílaba, ¿ya? Donde agregan, donde omiten, donde intercambian, ¿cierto? Y además se ha señalado de que el género no influye en el desempeño fonológico de los niños. O sea, tanto niños como niñas van a presentar estos procesos de simplificación fonológica. Esto es completamente normal. No vamos a decir, no, es que los niños son los que hablan más mal. No, las niñas. En el fondo no hay estudios que lo demuestren. Se presenta en ambos géneros por igual. Y también se presenta en distintos niveles socioeconómicos. ¿Ya? Los niños del barrio alto también presentan procesos de simplificación fonológica, porque vuelvo a repetir, esto es parte de su desarrollo normal. Solo a medida que ellos tengan una maduración de los órganos que participan en la articulación de los fonemas y tengan un control, una conciencia sobre estos, sobre cada uno de los órganos que intervienen en determinado fonema, ellos van a poder articularlos correctamente. ¿Ya? Por eso que hay muchos juegos, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver en la próxima clase, en donde en el próximo módulo, creo que en el 6, donde vamos estimulando tal vez movimientos con la lengua para que ellos tengan control sobre la lengua y así la ubiquen en el lugar correspondiente para determinado fonema. Y vuelvo a repetir, chiquillas, y con esto termino. Nosotras no somos fonoaudiólogos. No, nosotros somos técnicos en educación parvularia. Por lo tanto, yo debo responder a lo que a mí me compete como profesional. Nosotros no damos un diagnóstico, sino que detectamos tal vez los síntomas y derivamos al profesional competente para que ellos den el diagnóstico y el tratamiento a seguir. ¿Ya? Eso. Espero que hayan podido comprender este proceso tan natural en el desarrollo del lenguaje expresivo en los niños como es como son los procesos de simplificación fonológica. Ante cualquier duda, nos contactan con la profesora Patricia y o nos conectamos en la videollamada de la semana para que podamos ir resolviéndolos
Pero les reitero, no tenemos que memorizarlo, sino solamente comprenderlo. Así que un gusto estar con ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.